Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias a Dios por un día más que Él nos permite estar en su presencia y también estar delante de ustedes y tener ese tiempo devocional junto a la palabra del Señor. Ahí donde nos encontramos vamos a orar pidiendo la dirección del Señor para poder entender su palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por esta nueva mañana que tú nos permites estar junto a tu palabra. Señor, qué privilegio, qué honor, Señor, es estar en este tiempo leyendo tu palabra, entendiéndola y también explicándola, Señor, para los hermanos y todos los amigos que nos están mirando, Señor, por esta plataforma Facebook. Ayúdanos, Señor, a que juntos podamos entender tu palabra y nuestra vida esté, Señor, sometida a tu voluntad y que nuestra vida sea cambiada y transformada por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. En esos días del mes de enero estamos enfatizando acerca de nuestro Señor Jesucristo como la palabra. Jesús, la palabra de Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros, con cada uno de nosotros? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan. Libro de San Juan, el capítulo 1. En el libro de Juan, el capítulo 1, se nos habla acerca de el verbo hecho carne. El título dice el verbo hecho carne. Leemos. En el principio era el verbo. Y la palabra verbo, aquí, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces, nos está diciendo que en el principio era nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo, nos está explicando aquí el autor del libro de Juan, de que en el principio, ¿pero en qué principio? En el principio de la creación. En el principio cuando nuestra tierra es creada, todo lo que nosotros vemos es creado, Él ya era el Señor Jesucristo, la palabra, el verbo. La palabra verbo también significa la palabra palabra. Y quiere decir que Jesús, la palabra, en ese principio ya existía. Nos está mostrando aquí, nos está explicando que el Jesús que nosotros encontramos en la palabra, que el Jesús que nosotros predicamos, es un Jesús que no simplemente era un hombre común y corriente, sino era el mismo Dios que vino a vivir aquí en la tierra, convivir, hizo su habitación aquí en la tierra. El mismo Dios eterno, en la eternidad, el que participó en la creación, era ese mismo Jesús que estuvo allá con el pueblo de Judá, con el pueblo de Israel. Eso es algo buenísimo, pues una buena noticia. Mira, hace poco nosotros estamos celebrando la Navidad y la Navidad se habla Dios con nosotros, Emmanuel. Aquí está el Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús se hizo carne, Jesús se hizo real. Jesús, Dios, la palabra, Dios mismo se hizo realidad aquí. Dice también en San Juan 8:58, y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Había mucha gente que siempre estaba cuestionando a Jesús. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este tal Jesús? Como queriendo restarle autoridad. Y tú vas a ver de que eso no ha cambiado hasta este tiempo, ¿no? Hay mucha gente que dice, Jesús fue un hombre común y corriente. Jesús fue solamente un maestro. Jesús fue un profeta nada más. Pero aquí el apóstol Juan nos está diciendo que Jesús era Dios mismo, que existió antes de la creación. Dice también aquí este pasaje que estamos leyendo, San Juan 1:1, y el verbo era con Dios. Ojo aquí. Dice, el verbo era con Dios. Y la palabra era con se está mostrando de que Jesús estaba con Dios. Eran dos personas, Dios y el Hijo.
En algún momento quizás explicaremos, pero aquí lo que nos está diciendo es de que Jesús y el Padre eran dos personas, y dos personas que tenían la misma esencia. ¿Qué más encontramos? En San Juan 17:5 dice la palabra del Señor: ahora pues, glorifícame tú al lado tuyo. Es el momento en que el Señor está orando. Le llaman la oración sacerdotal, la oración en la cual Jesús ora por sus discípulos, también ora por los discípulos que habrían de nacer. O sea, está orando por los discípulos del futuro, el futuro de ese momento. Nosotros, tú que me estás escuchando, yo que estoy aquí comunicando la palabra, Jesús ya estaba orando en ese momento en San Juan capítulo 17. ¿Y qué le está diciendo a su Padre? Le dice: Padre, ahora pues glorifícame tú al lado tuyo. ¿Y quién era ese Jesús? ¿Cómo puede decirle a Dios: glorifícame al lado tuyo, glorifícame con esa gloria que yo tuve en el principio, antes que el mundo fuese? ¿Cómo puede ser posible? Es algo que los fariseos de aquel tiempo, los estudiosos, los escribas, no podían entender, no querían entender. Su mente estaba cerrada. Y Jesús dice: glorifícame con aquella gloria. Nada menos, pues Jesús era Dios. Solamente siendo Dios podía atreverse a orar a su Padre de esta manera, diciéndole: glorifícame con aquella gloria que yo tuve en el principio, antes que el mundo fuese. Está declarando que Jesús era Dios. Está declarando Juan el Evangelista que Jesús era Dios. Dice: y el Verbo era Dios. Estamos en el capítulo 1, versículo 1. Esta última parte del versículo 1 dice: y el Verbo era Dios. No es como una versión por ahí que dice era un Dios, sino era Dios. Dios mismo hecho carne. Versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Dijimos entonces, desde el principio el Hijo estuvo con él. Dios estuvo con Jesucristo. Jesucristo ya existía en ese momento. El versículo 3 dice: todas las cosas por él fueron hechas. Jesús participó en la creación. Jesús fue la palabra. Jesús habló en ese momento. Dice: todas las cosas. Abarca la totalidad de la materia, la totalidad de la existencia. Todo lo que nosotros vemos fue creado por Dios, en el cual Jesús tuvo la participación activa en ese momento de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, está hablando de que la existencia de Dios en ese momento, en la creación. En él estaba la vida, en Jesús, en ese Dios eterno. En él estaba la vida. En San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios frente al pecado de la humanidad siempre estuvo presente. Sin embargo, otro de los atributos de parte de Dios es su amor. Dios amó a la humanidad. El hecho de que haya amado a la humanidad no significa que Él dejó de ser justo. Él siempre ha dado el pago justo. Él nunca dejó su justicia. Es uno de sus atributos. Pero al mismo tiempo de ejecutar justicia, todo el tiempo Él ejecutó justicia, también amó a su humanidad caída. Amó tanto a su humanidad, como dice San Juan 3:16, que envió a su único Hijo aquí a la tierra para que viviese con nosotros, pero también para que Él entregase su vida en sacrificio por nosotros, por ti, por mí, por tus pecados, por mis pecados. Dice también: y la vida era la luz de los hombres. En San Juan 8:12 dice la palabra: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El hombre necesita de la luz de Cristo, ya que por sí mismo, por sus propios esfuerzos y conocimientos, nunca podría llegar a conocer a Dios.
Y como ya hemos dicho, Cristo es la revelación suprema de Dios. Cristo es la palabra de Dios, la palabra viviente, la palabra expresada. En el libro de Hebreos capítulo 1, dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús es la expresión, es la palabra viviente, es Dios mismo hecho carne. Jesús vino del cielo para mostrarnos el amor del Padre, el amor de Dios. Volvamos entonces a San Juan capítulo 1. Entonces dijimos que la vida era la luz de los hombres. El hombre necesita la luz de Cristo. Todos necesitamos la luz de Cristo. Todo lo contrario que viene a ser en esos días. El hombre predica la autosuficiencia, puede lograr todo a su favor. Y eso es una gran mentira. Sin embargo, si tú vienes a la luz que es Cristo Jesús, podrás recibir el perdón de tus pecados. Y este es el momento en el cual, la razón por la cual estamos publicando este tiempo devocional es para poder decirte que Dios es amor. Dios amó tanto a su humanidad caída. Dios ama al hombre, a la humanidad. Dios ama al pecador. Y Dios ha entregado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que los hombres, para que las personas, creyendo en Él, no se pierdan, sino tengan la vida eterna. La luz vino a la humanidad. Y la luz está dispuesta todo el tiempo. El Señor tiene una fuente de perdón, una fuente inagotable de perdón todos los días, constantemente, para que todo aquel que cree en Jesús, que toma la decisión de creer en Él, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. El problema del hombre muchas veces, hasta este tiempo, es que le ha dado las espaldas a Dios. Pero ¿cuál será la decisión tuya? ¿Tú ya has aceptado, has recibido la luz de Cristo? ¿Has recibido el perdón de Jesús para tus pecados? O quizás tú que conoces al Señor, te has alejado de Él, no estás congregando, no estás leyendo la palabra. Estás tratando de vivir la vida a tu propia manera. Sin embargo, tú sabes que la vida solamente puede venir de Jesucristo, de una comunión con el Señor a través de sus palabras, la oración, el congregar. Si tú que me estás escuchando tomas la decisión en estos momentos de poder acercarte a Dios y decirle, Señor, quiero que perdone mis pecados, quiero que tú me des tu perdón, me des tu amor, me brindes tu amor. Dios es bueno y Él quiere llenar el vacío de tu corazón, quiere perdonar tus pecados. Así que yo te animo y yo te invito en estos momentos a que tú puedas pedirle perdón al Señor y tú puedas recibir la luz de Cristo. Que tu vida sea alumbrada por la luz de Él y que tu vida de tinieblas pueda convertirse en una vida guiada por la luz. Acompáñame en un tiempo de oración, por favor. Padre Dios, hemos hablado de tu palabra, hemos hablado de cómo la luz vino al mundo, pero dice tu palabra también que los hombres amaron las tinieblas que la luz. Pero este es un tiempo en el cual estas personas que están escuchando están tomando la decisión de venir a la luz, de recibir el perdón de Jesús. Gracias, Señor, porque Jesús vino al mundo como la luz, como la palabra viviente. Y en este momento hay tantas personas que están tomando la decisión de recibir la palabra de Dios, la palabra viviente. Señor, perdona sus pecados, perdona sus vidas, Señor. Bríndales tú, Señor, la luz que ellos necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has tomado entonces la decisión de aceptar a Jesús, de entregarle tu vida a Él, recibir el perdón de Él, entonces te animo a que tú puedas también tomar la decisión de comenzar a vivir para Él. Lee tu Biblia, asiste a una congregación, una iglesia donde puedas ser enseñado por la palabra y puedas crecer en el conocimiento de Él. Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.